Buenas tardes a todos, queridos compañeros y amigos de la Agrupación Astronómica de Madrid. Es para dejarme decir al principio de toda mi intervención que es realmente una satisfacción estar en contacto con todos vosotros en estos momentos en que pues hemos dejado de vernos, no pasamos ningún momento juntos en la sede y a ver cuándo termina esto y volvemos a la normalidad. Bueno, el conferenciante de esta tarde es Francisco González Redondo. A Paco yo no debía de presentarle porque ha estado con nosotros en la agrupación, ha estado ya 4 veces. Bueno, pues, pero bueno, el hecho es que Paco es licenciado en matemáticas, se licenció en matemáticas en 1988 por la Universidad de Cantabria, en Santander, y luego después ganó un doctorado en filosofía y otro en ciencias matemáticas. Es también actualmente es profesor titular imparte docencia en la Facultad de Educación y Formación de Profesores de la Universidad Complutense. Su especialidad es la historia de la ciencia española, y como tal es miembro activo de la Real Sociedad Española de Historia de la Ciencia. Su especialidad en historia es sobre todo el periodo que abarca la primera mitad del siglo pasado en la ciencia española. Todo lo que surge a partir del grupo que se crea a partir de la Institución Libre de Enseñanza y que trabajan en la calle Serrano, aquí en Madrid. Don Blas Cabrera era su jefe. Este grupo, que fue realmente un grupo de investigación brillantísimo a nivel internacional, pues terminó cruelmente con la Guerra Civil Española. En fin, su especialidad dentro de la investigación en la historia de la ciencia española es sobre todo él está muy versado a partir sobre el estudio de la figura de Blas Cabrera. Él está muy interesado en la intervención de la ciencia en la política o de la política en la ciencia. Y esto pues lo ha dejado constancia en numerosas conferencias que le hemos oído, y realmente sus conferencias, las que yo he oído, no solamente en la agrupación, sino fuera, realmente muestran una sapiencia y un nivel de conocimientos y de análisis realmente brillante y considerable. Entonces, bueno, yo ya no debo de hablar más. Pues Paco, muchísimas gracias una vez más por tu ayuda a todos nosotros, y te escuchamos, tienes la palabra. Muchas gracias, Juan, por estas palabras tan cariñosas. Bueno, a los asistentes lo que les tengo que decir es muchas gracias por asistir y rogarles que vengan la semana que viene también a esta plataforma online a escuchar al siguiente conferenciante, a Enrique Díez Alonso, que nos va a hablar del proyecto Cármenes, búsqueda de exoplanetas en enanas rojas. Y hecha la presentación del siguiente conferenciante y animando a los asistentes a que asistan la semana que viene a esta nueva conferencia, ya entro de lleno en la mía. Eso es. Así que muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a hablar hoy, efectivamente, sobre Da Vinci y Torres Quevedo, dos genios universales. Y también, efectivamente, como decía hace un momento Juan, pues es que me habéis concedido nuevamente el honor de ocupar esta tribuna. La primera vez, pues hablamos de la astronomía en la historia de todas y cada una de las ciencias. Bueno, eso fue por abril del año 19, unos meses después, antes de que acabase el año, quisisteis escucharme otra vez, pues yo encantado, claro. Y hablamos de los orígenes de la astronomía y de la matemática en el Paleolítico Superior. Si recordáis, el título era sorprendente en principio, ¿verdad? La tercera vez, porque quisisteis a principio del año 20 de este año, antes de que nos confinasen, que hablásemos, como decía Juan, de la Edad de Plata de la ciencia española, y quedó pendiente, pues lo teníamos preparado para marzo o abril, más o menos, hablar de Leonardo Torres Quevedo. Bueno, con los problemas que todos conocéis, pues os pusisteis otra vez en contacto conmigo y dijisteis, bueno, pues a ver, ¿cómo retomamos? Y dijimos, pues vamos a hacerlo dando entrada a esta comparativa entre dos Leonardos, Da Vinci y Torres Quevedo, dos genios universales. Así que, ¿estáis preparados? Pues venga, vamos con ello.
¿Por qué Da Vinci y Torres Quevedo, dos genios universales? Pues lo primero de todo es a qué le llamamos genio, ¿no? Para saber de qué y de quién estamos hablando. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, pues un genio sería una persona dotada de capacidad mental extraordinaria para crear o inventar cosas nuevas y admirables. Hombre, dicho así, pues parece claro que Leonardo da Vinci, 1452-1519, pues debe cumplir los requisitos de la definición, ¿verdad? Bueno, así lo entendió, por ejemplo, la Real Sociedad Matemática Española el año pasado, cuando teníamos que conmemorar pues, el 5º centenario del fallecimiento en Amboise, en Francia, de Leonardo da Vinci. Y decidieron que tenían que dedicar todas las portadas de todos los números de su revista a dibujos geométricos, los poliedros de da Vinci. Y entonces explicaban en el primer número, pues efectivamente, por qué, ¿no? Y nos decían, el genio toscano no hizo ninguna contribución notable a las matemáticas. Estáis sorprendidos, ¿verdad? Seguimos. Además, las proporciones ideales del cuerpo humano, conocido también como hombre de Vitruvio, pues vamos a ver, no está nada claro que Leonardo construyese su cuerpo ideal utilizando la razón áurea, ya que ni las proporciones del dibujo siquiera se ajustan exactamente a ellas. Bueno, pues entonces ya hemos terminado la conferencia. Juan, muchas gracias por la presentación. Agrupación Astronómica, ya sabéis, la semana que viene escucháis la siguiente conferencia porque hoy ya hemos terminado. ¿O no hemos terminado todavía? Pues claro que no hemos terminado, porque si cogemos cualquier historia de la ciencia, por ejemplo la de Tatón en 18 volúmenes en la edición de Orbis, y vamos al primer número, al primer ejemplar, el primer volumen correspondiente a la ciencia moderna, de 1450, Da Vinci nace en 1452, hasta 1800, cogemos el prólogo y ¿qué nos aparece nada más ya coger el prólogo de Tatón? Pues Leonardo da Vinci. Bueno, ya sabemos que ese no es su retrato, pero da igual. Se entiende que no se puede hablar de la historia de la ciencia del Renacimiento en adelante sin introducir a Da Vinci. Y por supuesto, digan lo que digan nuestros colegas matemáticos, cuando metemos el capítulo de las matemáticas, el despertar de los estudios, necesariamente pues tenemos que incluir un apartado sobre Leonardo y las matemáticas. Claro está, ¿cómo iba a ser de otra manera? Pero claro, el asunto está en que si aparece Leonardo, no es porque en tiempo de Leonardo se conociera su obra, por ejemplo, matemática, sino porque en finales del siglo XIX, pues una serie de eruditos, por ejemplo, Richter en 1883, cogió esos manuscritos que no se habían publicado, los analizó y dijo, vamos a ver qué es lo que hay aquí. Y entonces en el prólogo de esos 2 volúmenes nos cuenta, parece realmente inexplicable que estos valiosísimos e interesantísimos textos originales hayan permanecido tanto tiempo perdidos y sin publicarse. Bueno, probablemente el asunto es que sus contenidos eran un misterio y que solo, de alguna manera, se puede entender esta ausencia durante tantos años por lo complicado que ha sido descifrar. Pero claro, Richter nos dice que es él el que lo va a descifrar, ¿no? Es decir, que como vemos ahí, no se conocía la obra de Da Vinci realmente hasta 1883. Bueno, en realidad es que tampoco en 1883 se debió conocer la obra de Da Vinci, porque Munz entendió unos años después, en el año 98, que debía dedicarle otro par de volúmenes a esos mismos manuscritos que seguían estando oscuros. Y si vemos lo que nos cuenta en los prólogos correspondientes Munz, pues nos dice, de nuevo, pero ya un montón de años después, como veis, la gran mayoría de sus dibujos nunca se han reproducido. Ningún crítico ha ni siquiera intentado catalogarlos ni clasificarlos. Bueno, gracias a mí, a Munz, gracias al examen metódico que voy a hacer de esta escritura autógrafa, pues creo que he sido capaz de penetrar más profundamente en la obra de Da Vinci. Es decir, que estamos terminando el siglo XIX y todavía no conocemos la obra de Da Vinci. ¿Por qué? Pues porque no es tan sencillo. Es que Leonardo da Vinci no fue un producto de la enseñanza universitaria. Es que era un hombre sin letras, es decir, un hombre que no conocía ni el latín, ni la cultura clásica, ni el griego. Tan es así que en realidad ya dentro del siglo XX todavía no se debía conocer suficientemente por los estudios previos que os acabo de poner la obra de Da Vinci, que Pierre Duhem tuvo que dedicarle 3 volúmenes más durante más de, bueno, casi 10 años para ver si así entendíamos qué era lo que había escrito Da Vinci. Porque como nos decía Duhem, estas notas escritas de derecha a izquierda, difíciles de descifrar, son muy oscuras por su extrema concisión. Además es que no están ni siquiera datadas. En el seno de este caos hay que exhumar los diversos fragmentos para intentar descubrir de qué van. Es decir, que los anteriores tampoco parece que Munz ni el otro hubiesen conseguido descifrar, que Duhem tiene que ser el que descifre toda esta escritura. Pero claro,
¿Qué nos dice Tatón en esa introducción sobre Leonardo y las matemáticas? Pues que en realidad Guillem, en estos estudios sobre Leonardo da Vinci, nos presenta un Leonardo erudito plenamente imbuido en la tradición de la ciencia medieval, pero que en realidad, cuando se escribe ya la historia general de las ciencias, pues casi nada de lo que se supone que se le atribuyó en todas esas obras se ha mantenido. Casi nada de esas semblanzas se mantiene en la erudición moderna. Bueno, pero es que además tenemos un problema. Y es que cuando, aprovechando el quinto centenario, pues psicólogos y psiquiatras se ponen a estudiar el porqué de esta ausencia de Da Vinci hasta finales del XIX, principios del XX, llegan a una conclusión. Es que, claro, ¿cómo iba a publicar nada Da Vinci si no terminaba nada? Si es que tenía trastorno por déficit de atención con hiperactividad, empezaba mil cosas, pero no terminaba nada, no escribía nada, no publicaba nada, ningún público, ninguna publicación, ningún libro, ningún artículo, y por tanto, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues buenas tardes, ya hemos terminado la conferencia. ¿O no la hemos terminado todavía? Pues claro que no la hemos terminado, porque en realidad, si volvemos a esa obra, todo el mundo entiende hoy que la obra de Leonardo, que cabalga entre los siglos XV y XVI, es que como se interesó por casi todos los campos de lo que hoy llamamos ciencias, la geografía, la biología, la anatomía, la geometría, la mecánica, la geología, la óptica, como todo, y en todos esos campos debió hacer algo interesante, aunque no nos hemos enterado hasta el siglo XX casi, pues merece la pena que estudiemos todos esos campos. Así que vamos con ello. El primero, por ejemplo, ciencias de la Tierra. Leonardo, en la historia de la geología nos podríamos preguntar, bueno, pues vamos a empezar por arte, porque habrá quien diga que sí, pero empieza con arte y cuéntanos algo de Leonardo artista. Ya os adelanto que Leonardo no es un artista, no pinta más que porque necesita vivir. Él lo que quiere es inventar, él lo que quiere es crear ciencia. Y tiene que vivir de alguna manera y por eso pinta. Y, por ejemplo, pues nos regala la Virgen de las Rocas. Pero claro, cuando vemos la Virgen de las Rocas de la izquierda, la primera versión que se conserva en el Louvre, y la comparamos con la segunda versión que se conserva en la National Gallery de Londres, pues ya vemos al Leonardo geólogo. No es tanto por el arte que tenga el uno y el otro. Si a la izquierda vemos la técnica del esfumato que atribuimos normalmente a Leonardo, el artista de la derecha es muy bueno, pero desde luego yo no soy especialista en historia del arte, pero me parece que la técnica que utiliza el de la derecha no es la de Leonardo. Pero digamos, bueno, al fin y al cabo, pues puede ser del taller de Leonardo que cada colaborador haga alguna figura en especial. Ya, pero el asunto no es ese. El asunto es que si estudiamos dónde están situadas esas figuras, la geología de ese paisaje, vemos que en la primera versión, la que tiene las figuras con esfumato, las figuras reposan sobre unas estructuras que geológicamente están muy bien determinadas. ¿Veis las capas? ¿Veis los estratos? El grano es fino, eso procede sin ninguna duda de procesos de sedimentación. Mientras que si vemos la copia de abajo, vemos que eso no la ha hecho una mente de geólogo como la de Leonardo. Es decir, que las dos versiones, una puede ser de Leonardo, que es un amante de lo que hoy llamamos geología y un conocedor de esa geología, mientras que el de la derecha no. Y claro, esto es lo que nos permite ir pensando en un Leonardo geólogo. No tanto porque se necesite, porque no era necesario para esa obra de arte que acabáis de ver, sino que es cómo se plasma en el arte las investigaciones que ha hecho Leonardo por su cuenta, disfrutando de la naturaleza. Y entonces, ahora ya sí, cuando cojamos cualquier historia de la ciencia en el Renacimiento, pues nos dirán, Leonardo era de los que pensaban que la Tierra, lo que llamaremos los continentes, flotan en una especie de fluido, o que en realidad lo que hacen las aguas, los océanos, es bañar las costas de un núcleo sólido que llega hasta la superficie. Bueno, pues Leonardo va más bien en esa segunda versión más moderna. Pero la siguiente cuestión es esa pregunta tan pertinente que se hizo Steno 150 años después. En lo que llamamos geología, ¿tenemos que estudiar el origen de las montañas o tenemos que estudiar de qué están hechas las montañas? Entonces, la pregunta de Steno era una pregunta muy pertinente, era muy procedente, es la que va a permitir pasar de la prehistoria de la geología a la casi historia o protohistoria de la geología. El cambiar la pregunta
que no era la correcta, el origen de las montañas, por la pregunta correcta, ¿cuál es el origen de los materiales de los que están hechos las montañas? Bueno, pues esta idea también la encontramos en Leonardo, la dinamicidad de la Tierra que permite estudiar de qué está hecho. La dinamicidad estaba clara, hay temblores, hay volcanes, con lo cual eso de que Dios ha creado de una vez por todas y para siempre la Tierra, pues está claro que no, que está en continuo movimiento, en continua dinamicidad. Pero claro, en esta idea, pues Leonardo estudia también los procesos de erosión, los agentes erosivos, y los plasma en su obra y en sus manuscritos en numerosas ocasiones. Sobre todo el efecto no tanto del viento, que también, sino el efecto del agua. El agua como agente erosivo que va desmenuzando materiales, que esos materiales en suspensión en el agua van a acabar depositados en las desembocaduras de los ríos, que esos lechos marinos van a acabar siendo montañas. Y toda esa dinamicidad él la plasma en sus manuscritos. Todas estas ideas están perfectamente claras en la obra de Da Vinci. En ese sentido, pues es un hombre muy moderno. Además, estudia la naturaleza de esas cosas que aparecen en esos estratos, en las montañas, y él entiende que esos son animales marinos. Es decir, que ha habido una geodinámica que ha elevado esas capas que se han ido depositando en esos lechos marinos y que han hecho que esas capas, incluso torcidas, acaben en las montañas. Es decir, que tiene una forma de interpretar la naturaleza muy moderna. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que no comparte con nadie esas contribuciones y la geología pues tendrá que esperar esos 150 años a que Nicolás Steno pues llegue a conclusiones parecidas a las de Leonardo da Vinci y se convierta pues en el padre de lo que hoy llamamos geología, a la espera de que Lyell pusiese orden en esta ciencia, claro. Es decir, ¿qué hemos visto? Desde la no necesariedad para un artista de estudiar la realidad geológica que, digamos, necesitan sus figuras para poner en contexto, a un individuo que se convierte en geólogo o protogeólogo. Un artista no, un geólogo que además hace arte. Ese es en el ámbito de las ciencias de la Tierra. En el ámbito de las ciencias de la vida, pues ya, ¿qué os voy a contar? Porque este polímata, este hombre, se va a interesar por la naturaleza. Porque, claro, tiene que pintar seres vivos, animales o sobre todo personas. Y es verdad, hombre, pues que para pintar personas pues hace falta conocer pues, la anatomía humana, claro, solo faltaba. Pero en realidad para conocer la anatomía humana pues contratas una serie de modelos, eso sería suficiente, que tengan esa postura, te quitan más ropa, te quitan menos ropa, ahora muévete aquí, mueve este músculo, y entonces, bueno, pues con todo eso, como se hace en los estudios habituales, pues vamos haciendo apuntes y vamos cogiendo un dominio de esa anatomía humana. No, pero es que Da Vinci no va a hacer eso. Si la fisiología humana heredada en la época de Da Vinci se basaba en lo que Galeno había dejado escrito y estaba a la espera de que Vesalio pues le diese un toque renacentista de verdad, es decir, fuese más allá de los clásicos, pues va a pasar lo mismo que con la geología, no quizá tantos años. Y es que, como Leonardo no va a dejar nada publicado de lo que va a investigar, y os voy a contar ahora, pues Vesalio va a tener que redescubrirlo solo. ¿Y qué va a hacer en este ámbito de la anatomía nuestro Leonardo? Bueno, pues nuestro Leonardo no se va a poder integrar en la historia de la anatomía porque se quedó con esos descubrimientos para él. Pero si hubiese publicado los miles de croquis que fue haciendo, en realidad es que nos sorprendería. Porque para él, en realidad, lo que está buscando muchas veces, como ingeniero que es hasta las fuerzas que actúan, las fuerzas de la biomecánica que está actuando en las personas, que él ha estudiado en las máquinas y que quiere plasmar en su obra. Pero claro, él lo que va a hacer es coger cadáveres, va a diseccionar cadáveres, no solo, como os digo, en el estudio de personas vivas, no, él va a ir mucho más allá, si no es arte, si lo que quiere estudiar y conocer es el cuerpo humano. Entonces va a coger cadáveres de adultos, de mujeres, de hombres, y va a diseccionarlos completamente. Va a ir abriéndolo, va a ir estudiando los ligamentos, los tendones, los huesos, los músculos, todo poquito a poco. Hasta va a conseguir que le proporcionen un cadáver de una mujer muerta y embarazada. Va a diseccionar a la madre, va a diseccionar el feto, va a hacer un estudio completísimo del aparato reproductor masculino, del aparato reproductor femenino, del aparato urinario, es decir, todos los órganos, toda la anatomía humana la va a estudiar de arriba a abajo. Pero no solo eso, sino va a coger el cerebro. Claro, muchas veces se piensa uno sobre la sonrisa de la Mona Lisa. Bueno, pues en realidad
podría ser perfectamente aquí la explicación del porqué de esa sonrisa tan extraña en los estudios de Da Vinci. Porque Da Vinci lo que pretende estudiar pues es lo que hoy llamaríamos neurociencia. Él dice, si yo enloncho, hago chope del cerebro, claro, no tenía un microtomo ni un panmicrotomo como nuestro Cajal, y no podía tintar, etcétera, de la misma manera, pero sabemos por los dibujos que lo va a enlonchar. Y no solo eso, sino que a modo de cómic va a intentar explicar cómo funciona ese cerebro, porque va a estudiar la unión del cerebro mediante nervios con los ojos, con la nariz, con los oídos, etcétera. Es decir, un estudio de neurociencia pues muy avanzado, avanzadísimo para la época, pero que de nuevo no quiso compartir con nadie, que se guardó para él mismo. Claro, en el arte pues no necesitaría tanto, pero ¿no será esa sonrisa el fruto, la sonrisa de la Mona Lisa, el fruto de ese estudio neurológico que hace Da Vinci y que sitúa ese comienzo de la sonrisa que el resto no podemos percibir, pero que él ha ido estudiando más allá? Bueno, hay publicaciones al respecto, pues esta noche si queréis, pues seguís avanzando. En el ámbito de lo viviente, de las ciencias de la vida, pues por supuesto, él va a estudiar animales y en sus manuscritos pues, vamos a encontrar montones de dibujos sobre animales. Pero quizá la primera de sus obras en las que plasma estas cuestiones, pues sería en la Anunciación, donde encontramos una blasfemia brutal, claro, porque las alas del ángel de la Anunciación, desde luego, no son necesarias, no es necesario, es blasfemo que ponga unas alas de ave a un ángel. Y es que son alas de ave, pero además en una posición que, según dicen los especialistas en estas cuestiones, pues no es normal, que es una posición que solo se conseguiría, digamos, con una visión fotográfica por parte de esta persona superdotada que es Leonardo da Vinci, porque esa posición de las alas es muy peculiar. Bien, pero realmente para pintar esa figura, pues ha ido mucho más allá de lo que le podían haber encargado, porque el ángel no necesita tanto detalle. Y es que el problema del vuelo de las aves, del vuelo en general, pero del vuelo de las aves, va a ser uno que ocupe la mente de Da Vinci en numerosísimas páginas que tenemos en los manuscritos que hoy se pueden consultar digitalmente. Y lo que nos vienen a decir es eso, la capacidad casi de visión fotográfica que tenía Da Vinci para plasmar una serie de imágenes, de dibujos, que no se pueden percibir a simple vista. En el campo de la botánica pasaría algo por el estilo. Para dibujar un fondo a sus figuras, pues bueno, con cualquier jardín un poco bien dotado de vegetación, pues serviría. Pero es que, insisto, es que Da Vinci no es un artista que investiga como secundario. No, no, no. Da Vinci es un investigador que pinta porque necesita vivir, pero que investiga para disfrutar de la vida, ¿no? Bueno, pues lo mismo lo encontraríamos. En este caso, si Da Vinci hubiese plasmado por escrito y hubiese publicado sus estudios de lo que podemos llamar botánica, pues se hubiese adelantado en 50, 70 años, por ejemplo, a Mattioli, y no hubiese tenido la sociedad europea que esperar a Mattioli. Porque cuando buscamos los estudios que hace de las hojas de las plantas, etcétera, en sus manuscritos, pues de nuevo se adelanta mucho a su tiempo. Es un hombre plenamente renacentista, conoce lo que han hecho otros, pero va mucho más allá en sus estudios, en este caso de botánica. Bueno, pero empezábamos con el Da Vinci matemático. Y nos habían dicho nuestros colegas matemáticos que nos lo podíamos ahorrar porque no había hecho ninguna contribución original. Bueno, eso vamos a ver en realidad, ¿no? Todos ponemos en relación a Leonardo con Pacioli, que va a ser como su maestro. En realidad, Leonardo ya tenía el libro de la suma de aritmética, geometría de proporción y proporcionalidad de Pacioli antes de conocer a Pacioli en Milán. Y se lo había leído. Y probablemente inspirado por lo que había leído, pues escribirá esas frases que se han utilizado tantas veces, ¿no? No lea mis principios quien no sea matemático. Ninguna humana investigación se puede proclamar verdadera ciencia si no se somete a las demostraciones matemáticas. Bueno, todo esto se supone que lo escribió para un supuesto tratado de pintura. Ya sabéis que ese tratado de pintura no lo escribió en vida, porque tampoco anunció que lo iba a escribir, pero no lo escribió. Lo que sí encontramos en sus manuscritos, por ejemplo, los códices que tenemos en Madrid, pues el intento de cuadrar lúnulas, la cuadratura del círculo. Bueno, pues como hizo Hipócrates, pues vamos a intentar llegar a la cuadratura del círculo cuadrando lúnulas. Pero claro, aquí vemos el espíritu de TDAH de Leonardo, ¿no? Puede cuadrar una, pero no, es que cuadra 80 lunas, a ver si así consigue yo una y otra y otra y otra. Y hasta se creerá y lo dejará por escrito que ha conseguido la cuadratura del círculo, como vemos en el Códice Madrid II, para después comprobar que no, que digamos a modo arquimediano, pues lo que había ido es aproximándose mediante polígonos
inscritos y circunscritos a lo que podía ser el área de círculo. Pero claro, eso es una mera aproximación. En cualquier caso, el Códice de Madrid y otros códices, pero sobre todo el Códice de Madrid, nos demuestra a un Leonardo que se ha leído los elementos de Euclides, por lo menos en parte, o por lo menos se ha leído el resumen que aparece en la obra de Luca Pacioli, y aquí ha jugado con todas estas construcciones y ha querido pues, ir un poquito más allá. Bueno, pero no es el matemático el que nos interesa, de verdad. De verdad, a mí el que me interesa es el de la física. ¿Por qué? Pues porque efectivamente tenemos en el ámbito científico, llamémosle así, medieval, los 4 matématas heredados de la antigüedad griega: la geometría, la aritmética, la astronomía y la armonía. Los únicos 4 campos del saber susceptibles de episteme, de conocimiento cierto, porque todo lo demás era opinable. La ciencia del movimiento, pues donde hay cambio, pues ahí no hay perfección matemática. Aparentemente la física no es susceptible de conocimiento cierto y no se podía convertir en el 5.º matémata. Bueno, pero claro, como se ha creído Leonardo da Vinci que Luca Pacioli ha escrito la enciclopedia del saber en aritmética, pero sobre todo en geometría, en proporción y en proporcionalidad, dice, ya está. Es que aquí tengo la posibilidad de convertir la física, que es la ciencia que subyace a esas máquinas que le entusiasman y es lo que le entretiene de verdad mentalmente, todas esas máquinas que todos conocéis, solo en manuscrito, por supuesto, dice, ¿no podré yo con el nuevo lenguaje del álgebra que Luca Pacioli y otros también posteriores van a proporcionar, someter la física a matematización, convertir la física en el 5.º matémata? Pues eso es, digamos, el mensaje que yo os quiero trasladar. El sueño de Leonardo. El tratado de pintura está mal estructurado. El tratado de pintura, el recopilador que 60 años después de la muerte de Da Vinci reunió trozos dispersos en sus manuscritos para intentar hacer caso a lo que había dicho Da Vinci, de que iba a construir un tratado de pintura que nunca terminó, en realidad ha mezclado cosas. Porque Leonardo no quiere construir, no solo quiere construir, digamos, la pintura como un 5.º matémata, porque la parte de la pintura que va a intentar construir como matémata es la parte que llamamos geometría, el punto, etc. En realidad, si lo podemos leer, el principio de la ciencia de la pintura es el punto, siguen en la línea, la superficie del cuerpo. Bueno, pero eso básicamente es geometría. No es eso lo que le interesa a Da Vinci. A Da Vinci lo que le interesa es esto otro. Decimos que un saber es mecánico cuando nace de la experiencia, que es lo que está haciendo él continuamente. Científico cuando comienza y concluye en la mente, la matematización de lo que hay en la naturaleza. Y semimecánico cuando nace de la ciencia y desemboca en la operación manual. Esta es la realidad que va a intentar imponer Da Vinci. Intentar plasmar, intentar someter la física, número y medida, o también aritmética y geometría, que tratan de la cantidad discontinua y de la cantidad continua. Y esto es lo que él se ha creído que estaba en la obra de Luca Pacioli. Esa suma que le iba a permitir, porque tenía el lenguaje matemático, algebraico y geométrico, para someter la física, lo que fundamenta a las máquinas, a la matemática. El libro de ciencia mecánica precede al libro de las útiles invenciones. Haz encuadrar. En tu libro procederás según la siguiente regla. Todo esto se supone que está en el tratado de pintura. ¿Es un tratado de pintura intentando matematizar la pintura o expresar matemáticamente la pintura? ¿O es un intento de expresar matemáticamente la ciencia del movimiento, la mecánica? Pues yo opto por la segunda, y es lo que yo llamo el sueño de Leonardo. Ese sueño que, claro, va a intentar y va a estar por muchos manuscritos. Va a hablarnos de gravedad como causa de la atracción de un elemento a otro, pero no podemos entender que se está adelantando de ninguna manera a nuestro Newton. Un cuerpo que se condensa se convierte más pesado, como el aire en los globos, etcétera. Sí, introduciendo mediciones en medición de cantidades de magnitudes, la velocidad, intentando expresar matemáticamente la velocidad, como Bradward en el Merton College había intentado, Oresme en la Sorbona había intentado al intentar cuantificar la cualidad, todo eso que veremos luego en Galileo. Pues todo eso lo intenta, pero disperso, confuso, sin terminar, Da Vinci en sus páginas. Claro, Galileo, pero claro, eso estamos hablando de 100 años después, va a ir integrando estas cuestiones medievales en su discurso. Pero claro, es que la tarea que se ha impuesto Da Vinci es descomunal. Es que si vemos los Principia de Newton, veremos que ese lenguaje matemático imprescindible para poder expresar matemáticamente
Pues, por ejemplo, la ley fundamental de la dinámica, que os pongo ahí arriba, es que no está en los Principia de Newton. Newton va a escribir su dinámica, bueno, todos los principios van a estar organizados al modo de los elementos de Euclides. Va a ir introduciendo un primer capítulo que él llama definiciones, que en realidad es introducir los conceptos primarios indefinidos, y una vez presentados, pues va a demostrarnos que no puede expresar matemáticamente ni siquiera la ley fundamental de la dinámica, que la va a presentar retóricamente. De hecho, es que Leonardo se había impuesto una tarea tan descomunal que no será hasta 1752 cuando la primera ley física se pueda expresar de verdad matemáticamente, como nos va a regalar Leonhard Euler en lo que él llama descubrimiento de un nuevo principio de la mecánica, que es expresar la ley fundamental de la dinámica discriminadas de acuerdo con las 3 direcciones espaciales. Claro, Leonardo se ha impuesto una tarea imposible. Es que tienen que pasar desde 1452, que nace él, 1519, que fallece, hasta 1752, la matematización. El quinto matémata no se completa. Evidentemente, ese sueño de Leonardo era demasiado. Pero claro, es que se ha adelantado a muchas cosas, porque si hubiese dejado escrito lo que él está haciendo, veríamos que a lo que llamamos revolución científica es a lo que sucede gracias, entre otros, y sobre todo, por ejemplo, a Galileo, ¿no? El que introduce la instrumentación, el telescopio, la experimentación, dejamos caer cuerpos por el plano inclinado, caída libre, etcétera, en la ciencia. Es que eso ya lo ha hecho Leonardo. Leonardo lo ha hecho 100 años antes que nuestro Galileo. Pero claro, es que lo que luego Bacon, viendo lo que ha hecho Galileo y otros, va a llamar el método de la ciencia, lo podía haber aprendido de lo que había hecho Leonardo, pero Leonardo se lo guardó, no se lo contó a nadie. Pero es que el postulado de matematicidad de la naturaleza que atribuimos a Galileo en el Saggiatore 1623, Dios ha escrito el universo en lenguaje matemático, que en realidad no es eso, pero que más o menos es lo que le atribuimos a Galileo, ya estaba también en la idea de Da Vinci. Es que Da Vinci pretendía hacer todo eso, pero 100 años antes. Claro, es el científico total, pero es que está fuera de su tiempo. Intenta trabajar y fundamentar, ir más allá del Renacimiento en el que está viviendo, y claro, pues fracasa. Es que Da Vinci es la modernidad en el Renacimiento. Este es digamos, el Da Vinci que yo os quiero trasladar. No es un hombre del Renacimiento, es un hombre de la modernidad, que llega hasta la Ilustración si queremos, y claro, fracasa. Bueno, nos queda la cuestión que estábamos tratando. Genio es una persona dotada de capacidad mental extraordinaria para crear o inventar cosas nuevas y admirables. Sin duda, Da Vinci fue un genio. Pero yo pregunto, porque lo estáis echando en falta, ¿y fue un inventor? ¿Leonardo da Vinci fue un inventor? Claro, la pregunta yo creo que os estáis sintiendo hasta ofendidos. Claro, por supuesto que fue un inventor. Si siempre que vemos una exposición sobre Leonardo da Vinci no nos cuentan nada que nos has dicho tú. Lo que nos cuentan es, a partir de maquetas, qué grandes inventos hizo. Vamos a leer, perdonad, porque no quiero ser muy pedante, vamos a usar ahora Wikipedia, ¿no? ¿Qué es un inventor? Es una persona que idea, crea, concibe, pero construye y desarrolla algo que no existía antes. Hombre, pues si eso es así, entonces creo que vamos a tener que dar entrada a otro Leonardo, porque Da Vinci me parece a mí que no responde a esa definición. La volvemos a leer. Construye y desarrolla algo que no existía antes. Claro. Vamos a ver, por ejemplo, el ámbito de los transbordadores aéreos. Leonardo da Vinci, en montones de páginas de sus manuscritos, trabaja, pues eso, con cuerdas, por supuesto, con las fibras vegetales, pues va a estudiar pues, poleas, como pesos, cables, poleas, etcétera. Poleas sencillas, poleas dobles. Bueno, como estáis viendo ahí en las imágenes, sí, hace muchos estudios, pero se los guarda para sí mismo. No los aplica que sepamos a nada en especial. Nuestro Leonardo, frente a lo que hace Da Vinci, pues nos hace unos dibujos casi tan bonitos como los del Florentino. En este caso, pues nos plantea un sistema teórico de cables a tensión constante que se autoequilibran para poder transportar con seguridad a personas sin que se rompan los cables. Pero claro, es que nuestro Leonardo es un Leonardo distinto. Porque frente a lo que hace Leonardo da Vinci, que es que se lo guarda en un manuscrito y no se lo cuenta a nadie, nuestro Leonardo somete su invención al juicio de la Oficina de Patentes de España. Claro, eso ya es distinto. Ya lo tiene plasmado en una obra que hace público. Pero no es eso lo más importante.
Lo más importante es que no se queda en España, es que presenta su proyecto a las oficinas de patentes de todos los países importantes, a ver qué opinan. Alemania, Reino Unido, Austria, Hungría, Italia, Estados Unidos, Suiza, Francia, y todas le conceden la patente. Estáis viendo que es distinto, no tiene nada que ver con el florentino. Esto sí es un inventor, porque además tiene un proyecto realizable. Uno de 1889, pero no tiene éxito. Y 20 años después ya tiene uno que se va a materializar en el primer teleférico para personas del mundo, el transbordador del Monte Ulia. Y así aparece en las enciclopedias, pero no lo digo yo, ¿eh? Historia universal del transporte por cable en alemán. Die Schmoll. Teleféricos para personas. Ya vi la foto de don Leonardo, ¿no? Bien. ¿Qué nos está diciendo? Pues que hay varias dudas sobre cuál fue el primero. Bueno, es que hubo una feria que tuvieron allí en Italia. Sí, muy bien. El punto de nacimiento, los que sepáis alemán, lo podéis leer mejor que yo, el punto en el que decimos que nace el teleférico para personas es el 30 de septiembre de 1907 con el transbordador del Monte Ulia, el primer teleférico moderno de la historia. Esto es un inventor, pero un inventor que es tan bueno que consigue, por ejemplo, clonar ese teleférico del Monte Ulia y se lo lleva para construir el primer teleférico en todo Norteamérica, sobre el río Niágara, pero no eso, sino que sigue funcionando hoy, después de más de 100 años, sin haber tenido ni un solo accidente. Esto es un inventor. Claro que Leonardo da Vinci jugaba con cables y demás. El nuestro juega, pero materializa en forma de invención esos juegos que si no se quedarían perdidos. Claro, y por eso allí en el Niágara, pues podéis leer, cuando os vayáis a montar en el transbordador del Niágara, estáis en la taquilla, esa placa, ese texto que concibió mi padre, que yo traduje en el año 91 al inglés, porque fue un regalo que hizo mi padre al Parque de las Cataratas del Niágara, para que todo turista de las Cataratas del Niágara que se monte en el transbordador español del Niágara lea quién fue nuestro Leonardo Torres Quevedo. Bueno, pues Torres Quevedo, como decía, había fracasado en 1888-89 porque los suizos no le habían dejado construir el primer teleférico. Pero su mente es como la de Leonardo el Otro, es que es un polímata, o el poliingeniero, el ingeniero total, como vamos a ver. Porque lo que había hecho del transbordador, pues al fin y al cabo era propio de su titulación, ingeniero de caminos. Pero pasará rápidamente a resolver otro problema, el de las máquinas algébricas. El florentino, claro que había diseñado montones de máquinas, engranajes, en vida no había construido ninguna, pero diseños había hecho a montones, de una manera, de otra, compuestos, no compuestos. Bueno, si hubiese tenido un motor para moverlos, hubiesen sido magníficos, pero claro, no se podía mover ninguno suponiendo que los hubiese construido. Nuestro Leonardo, como el Da Vinci, como el florentino, pues hace cosas como él. También nos deja notas manuscritas y nos dice qué sería una máquina algébrica. Cualquier aparato que permite provocar a voluntad un fenómeno cuya ley está expresada en una fórmula algébrica, hoy diríamos algebraica, puede teóricamente servir para obtener valores simultáneos de todas las variables contenidas en esa fórmula. Pero claro, es que esta verdad teórica no tiene en general ningún valor práctico. No es fácil producir un fenómeno cuya ley sea la fórmula que interesa calcular, ni medir con exactitud suficiente sus elementos, ni hacer que estos varíen entre límites, etcétera, etcétera, etcétera. Diré, hombre, pues ya está. Pues como el florentino, se quedan los manuscritos, no se lo cuenta a nadie y ya está. No. Nuestro Leonardo traslada esas consideraciones manuscritas a artículos científicos que somete al arbitraje de las máximas figuras de la ciencia de su época, que son los académicos de la Academia de Ciencias de París, y se los publican en las Congédies de la Académie des Sciences. Claro, sobre las máquinas algébricas, sobre las máquinas de calcular, un montón de trabajos en ese último lustro del siglo XIX. Claro, pero nuestro Leonardo no es como el otro, pero por distancia enorme. Porque nuestro Leonardo, si tiene en su cabeza unas nuevas máquinas que no existen, entiende que hace falta una nueva ciencia que fundamente teóricamente esas máquinas que no existen. O al revés, si tiene en su cabeza una concepción teórica, en su cabeza, unas máquinas, en principio no las ha construido, y construye una ciencia para ellas, entiende que tiene que demostrar esa ciencia construyendo las máquinas que la demuestren. Eso es lo que vamos a ver a lo largo de toda la obra de Torres Quevedo y que de ninguna de las maneras encontraremos en la obra de Da Vinci. Máquinas fundamentadas teóricamente o teorías que se demuestran prácticamente en forma de máquinas, como podéis ver ahí. Bueno, pues ya se ha consagrado nuestro Leonardo, el nuestro, el español, al acabar el siglo XIX, comenzar el siglo XX, como la máxima autoridad mundial en lo que llamaríamos mecanización del cálculo.
Pero se encuentra con otro tema y dice, bueno, ahora la sociedad, la humanidad lo que necesita es volar, porque los globos que hay, pues los lleva el viento donde quiere, y los proyectos de globos dirigibles que hay, que así de Zeppelin, Santos Dumont, pues no son operativos. Y entonces concibe un sistema de globo dirigible que presenta, como siempre hace él, aquí de momento estamos hablando de proyecto, a la Academia de Ciencias de París. Y la Academia de Ciencias de París elabora un informe absolutamente laudatorio a Charcot y sobre todo a Appel, que es el que tiene que hacer de reportero, ¿no? Bueno, pues dice, ensáyese cuanto antes. Y ese informe se publica pues, en casi todas las revistas francesas diciendo, este sí puede resolver el problema de la navegación aérea. Pero Nature, Aeronautical Journal, Literary Digest, dicen que esto, vamos a ver, que un motor de explosión cerca de una envuelta llena de hidrógeno es una bomba voladora. Y que ya se están matando, pues por ejemplo Severo y luego Bradsky se matará, muchos pioneros, porque claro, es que eso es eso, chispas que salen, es muy peligroso. Que no se debe ensayar ningún globo dirigible, ni del sistema de Torres Quevedo, ni de ninguno, mientras se sigan utilizando motores de combustión y el gas más ligero que el aire sea el hidrógeno. ¿Y Torres Quevedo qué? ¿Se echa para atrás y dice, me paro? No, dice, muchas gracias, Nature, muchas gracias, Literary Digest y Aeronautical Journal. Voy a resolver dos problemas de uno, en uno, porque voy a inventar el mando a distancia. Y eso va a ser el telequino. Lo patenta en el año 1902, solicita la patente en diciembre del año 2 y pues, unos meses después, a principios del año 3, le conceden la patente en Francia y la solicita. Y se la conceden en el Reino Unido, en España y en Estados Unidos. ¿Y qué es el telequino? Bueno, pues ¿qué os estoy diciendo? Que si tiene en su cabeza una concepción de una máquina nueva, construye una patente, ¿vale? Un tratado más o menos teórico, y tiene una máquina que demuestra ese tratado y la lleva a París. Lleva esa máquina a París, a la Academia de Ciencias de París, en agosto, el año 1903, el 3 de agosto, y claro, sorprende absolutamente a toda la comunidad científica internacional. La España que ha salido del desastre del 98, pues está en un momento muy, bueno, de ebullición, ¿no? Y entonces, ante el éxito internacional, van a conceder a Torres Quevedo pues dinero para que pueda poner en marcha un centro de ensayos de aeronáutica donde construya su dirigible y ensaye su telequino. Y lo va a instalar en el frontón Betty High de Madrid. Sí, ese frontón Betty High que el ayuntamiento pues no sabe muy bien qué hacer con él. Bueno, pues ya os digo yo lo que puede hacer con él, dedicárselo a la memoria de Torres Quevedo, porque lo único importante que se ha hecho en el frontón Betty High no es apuestas amañadas al hilo del juego de pelota, que para los que se construyó era una casa de apuestas en realidad, amañadas además. Lo importante que se hizo allí fue la construcción del primer dirigible español y la construcción del telequino, que como vais a ver es el origen de toda la automática de Torres Quevedo. Bueno, pues eso es lo que va a pasar allí. Las apuestas de José Arana va a hacer dinero un tiempo, pero eso va a fracasar. Bueno, esto lo podéis leer, está en internet, un artículo muy documentado, unas 20 páginas, porque eso es lo que sucedió allí. Desde enero del año 4, Torres Quevedo se instaló en Marqués del Riscal número 5, hoy es el número 7, y allí pues hizo ni más ni menos que construir varios telequinos. El alcalde de Bilbao se presentó allí en 1905 a ver qué es lo que estaba haciendo y Torres Quevedo ni más ni menos que teledirigió en la cancha del Betty High el primer coche eléctrico, baterías eléctricas, servomotores y demás, teledirigido de la historia. Y además de esa demostración con un coche de 3 ruedas eléctrico, pues también vio el alcalde de Bilbao cómo estaba a modo de astillero construyendo un barco que también iba a tener sus baterías, sus servomotores y demás, iba a teledirigirlo en la casa de campo unos meses después. Claro, el telequino es esto. ¿Qué es el telequino? Pues el primer mando a distancia de la historia. A la derecha tenemos el emisor de radio, el emisor de ondas hercianas. Desde ese emisor mandamos señales en código Morse al receptor. El receptor tiene una memoria artificial que va almacenando pues, esas señales de código Morse. Y cuando le damos al intro, que en este caso es 5 segundos sin mandar señales, automáticamente el receptor retoma de su memoria artificial esas señales y las interpreta. Si las señales que le hemos mandado son estas, pues entiende que eso es a babor. Si son estas otras, que es a estribor. Si son estas otras, que tiene que ir más deprisa. Si son estas otras, que más despacio, que esto, que acelerar, que esto, etcétera, etcétera, etcétera. Lo podemos complicar tantas veces como queramos y con tantas órdenes como queramos. Dejamos 5 segundos y mandamos otra señal. Dejamos 5 segundos y memoriza y recibe y actúa. Y así él solito. Claro. Torres Quevedo hace pruebas privadas en Bilbao en el año 5 y en la Casa de Campo y sobre todo en el año 6, en septiembre del año 6, pues delante del rey Alfonso XIII y después ante una multitud que entusiasmada observa esa maravilla. ¿Pero qué es lo que quiere teledirigir Torres Quevedo? ¿Coches eléctricos y barcos? No.
Torres Quevedo nos ha regalado el concepto dron. Servomotores del globo, gobierno del timón del globo, claro. Lo que él quiere es teledirigir sus dirigibles sin poner en riesgo las vidas humanas. Lo ha demostrado con barcos, lo ha demostrado con coches. Bueno, no lo va a hacer con dirigibles porque no lo necesita. Pero de nuevo, ¿queréis el juicio de Paco? Que podéis pensar que está exagerando porque le tiene mucho cariño a don Leonardo. Bueno, pues a ver si os parece más autorizado digamos, el criterio del IECUBO, del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos, cuando en 2007 concedió este milestone a Torres Quevedo. En 1901, el ingeniero español Leonardo Torres Quevedo empezó el desarrollo de un sistema que llamó el telequino y que era capaz de realizar movimientos mecánicos a distancia. El sistema era una manera de testar, de ensayar globos dirigibles de su creación sin arriesgar vidas humanas. Los que me estáis escuchando, que no se os olvide esta frase. En 1902 y 1903 solicitó varias patentes del sistema. Con el telequino, Leonardo Torres Quevedo estableció los principios operacionales del moderno sistema de control remoto sin cables. No lo dice Paco. Lo vais a decir todos porque cuando salgáis mañana a vuestros amigos le vais a contar la buena nueva. Este era nuestro Leonardo. Pero Leonardo no estaba pensando solo, como os estoy diciendo, en un mando a distancia. Él estaba pensando en un UAV, un autónomo. Es decir, que sí, lo podemos teledirigir nosotros, pero ¿y si le ponemos manómetros, barómetros, termómetros? Es decir, un montón de dispositivos, como dice, y otros muchos aparatos análogos que pudieran idearse. Entonces lo que tendríamos es un autómata que seguía obedeciendo a las impresiones que recibe y que tiene una vida de relación mucho más complicada que las máquinas industriales, porque este aparato, con todo eso, no se limitaría a ejecutar un trabajo mecánico, sustituiría el trabajo inteligente en operaciones que parecían reservadas a las personas. Y él mismo nos dice en 1905, bueno, se podría ir muy lejos por este camino, pero voy a parar ya. Esto es lo que ha inventado Torres Quevedo. Tenía una patente, tenía una idea en su cabeza, la transforma en patente, lo materializa en un modelo de demostración y se convierte en el origen de toda su automática. Vamos a verlo. A Da Vinci se le atribuyen autómatas. Bueno, en realidad lo que hace es esto. Estos son los autómatas, los estáis viendo ahí, los autómatas, esas piezas que veis ahí. Pero bueno, interpretándolos en el siglo XX, pues llegamos a la conclusión de que esos diseños pues, son de un autómata. No, Torres Quevedo nos regala diseños de un autómata también, claro. Ni más ni menos en 1910 que la primera computadora digital electromecánica. Sí, dibujitos, muy bonitos, los estáis viendo, ¿verdad? Los especialistas en esto estáis diciendo, uy, ¿de verdad es de Torres Quevedo de 1910? Sí, sí que lo es. Pero Torres Quevedo, ¿qué hace? ¿Se queda con los dibujitos? No. Lo va a presentar en un congreso en Argentina y la comunicación la va a mejorar, la va a convertir en un artículo que se va a publicar en la revista de la Ingeniería en Argentina y la revista de Obras Públicas en Madrid. Claro, este es nuestro Leonardo. No se lo guarda para sí, lo somete al juicio de la comunidad científica internacional. Claro, pero de alguna manera él ha descubierto una cosa. Estamos hablando de autómatas con tecnología electromecánica. Entonces él entiende, de eso no hay una ciencia. Tengo que construir una ciencia para unas nuevas máquinas que no existen. Y eso es lo que nos va a regalar en 1913, que se publica en enero del año 14. Ensayos sobre automática. Su definición, claro, si es que no está definida. Extensión teórica de sus aplicaciones. Hombre, porque no va a meter las máquinas dentro del libro. Dentro del libro podrá dar una explicación y poner esquemas, pero no va a poder meter las máquinas dentro. Eso es lo que nos va a hacer. Y nos va a regalar un concepto de autómata que cuando lo leamos ahora todos juntos diréis, ¿pero esto lo escribió en el año 13 del siglo XX o del XXI? Los autómatas deberán tener sentidos, termómetros, brújulas, dinamómetros, es decir, aparatos sensibles a las circunstancias que pueden influir en la marcha. Los autómatas deberán tener miembros, es decir, las máquinas o aparatos capaces de ejecutar las órdenes, claro, que te están encomendadas, ¿no? Claro, deben tener energía, pero no es eso lo más importante. Se necesita, y este es el principal objeto de la automática, que los autómatas tengan discernimiento, que puedan ellos solitos, en cada momento, teniendo en cuenta las impresiones que reciben y las que han recibido y han memorizado en su memoria artificial, ellos solos ordenar la operación deseada. Este es nuestro Leonardo. Ha inventado la inteligencia artificial. Pero estabais esperando, ¿verdad? Aquí lo tenéis. Si Torres Quevedo tiene un tratado teórico inventando la inteligencia artificial, es porque tiene una máquina que va a demostrar o con la que va a demostrar que existe la inteligencia artificial. Pues aquí la tenéis, el primer ajedrecista. Porque claro, si queremos demostrar de alguna manera las posibilidades de la inteligencia artificial,
el juego del ajedrez se presta magníficamente. Pues ahí tenéis el ajedrecista, el tablero con las 64 casillas o escaques y que funciona de la siguiente manera. Bueno, es un final de partida nada más, de torre y rey que maneja la máquina, blancos, y el rey negro que maneja el humano. El humano desengancha el rey negro y lo inserta. Pero es que en el momento en que desenganchamos, la máquina ella solita se pone alerta a ver qué movimiento hacemos. Porque como le hagamos trampa insertando donde no debemos, nuestro rey va a encender una de esas 3 bombillas que veis ahí abajo. A la tercera trampa se va a desconectar, así que no perdamos el tiempo porque nos va a pillar y vamos a jugar en serio, ¿no? Bueno, pues desenganchamos, metemos, de acuerdo con las reglas del ajedrez, el rey en una casilla correcta y él solito, el aparato, el ajedrecista, solito decide mover o la torre o el rey. ¿Que nos mueve la torre y ahí da jaque? Bueno, pues nos anuncia el jaque con uno de esos campanos. Nosotros movemos intentando escapar y la torre, el rey nos va persiguiendo hasta que indefectiblemente nos da el jaque mate que nos anuncia con todos esos campanos. Claro, ha inventado la inteligencia artificial. Pero de nuevo, no queréis que Paco os cuente esta historia por si no os la creéis, porque todavía no me conocéis lo suficiente. Si nos lo cuenta la portada de Le Matin en 1914 cuando lo presenta en París, ¿os lo creéis un poquito más? Pues mirad los titulares. Un autómata que sabe jugar al ajedrez. Se puede concebir la construcción de autómatas que a imitación de los seres vivos adapten su conducta a todas las circunstancias. Y sobre todo lo de arriba, la máquina puede realizar el trabajo cerebral del hombre. 1914, en Europa se ha admitido que Leonardo Torres Quevedo ha inventado la inteligencia artificial. Os recuerdo que Turing nace en 1912. En 1912 Torres Quevedo ya había terminado su ajedrecista. ¿Quién es el creador de la inteligencia artificial? ¿Cómo es posible que en los libros de nuestros niños no esté esto desde primaria? Bueno, vamos a seguir trabajando. Porque en realidad no se le puede echar la culpa a que esto es en español o en francés. Porque al año siguiente, Scientific American Supplement le dedica en noviembre del año 15 varias páginas a esto, a Torres Quevedo y sus destacados dispositivos automáticos. Sustituirá mediante máquinas a la mente humana. En francés o en inglés, la comunidad científica en el año 15 se encuentra con que hay un español que lo supera a todos, porque no hay una comunidad de automatistas, si lo queremos llamar así. Claro, se ha adelantado muchas décadas a los pioneros de la computación que todos conocéis. Pero estabais por ahí sospechando que en 1910 os he enseñado los diseños de una computadora digital y estabais diciendo, a ver si le vamos a pillar a Paco porque aquí no hay máquina. No, si Torres Quevedo tiene los diseños de una máquina es porque en su cabeza sabe cómo construirla. Y eso va a pasar en 1920, claro, le va a llevar 10 años. ¿Y qué va a hacer de nuevo? ¿Se la guarda en manuscritos o se lo cuenta a sus amigos? No, lo lleva a un congreso internacional a París en el que van a conmemorarse el centenario del aritmómetro mecánico de Tomás de Colmar. Y Torres Quevedo lleva el aritmómetro electromecánico, ese que veis ahí en foto. Bueno, vamos a verlo en color, que así lo veis mejor. Esto es de cuando mi padre y yo llevamos la exposición sobre Torres Quevedo a la Asamblea de Cantabria, al Parlamento de Cantabria hoy en 1991. Bueno, pues a la derecha veis el órgano de introducción de datos, el teclado. También estáis viendo el órgano de salida, estáis viendo la impresora, ¿verdad? Ven. Y a la izquierda, ¿qué veis? Pues la CPU, si la estáis viendo. Entonces, desde el teclado, pues marcamos las operaciones que queremos que la máquina compute. Se lo podemos mandar a distancia con un telequino o por cable, en este caso por cable, pero bueno, da lo mismo, ¿no? Entonces, como el receptor de esas operaciones tiene una memoria artificial, pues va memorizando en esa memoria artificial todas esas operaciones. Cuando le damos al espaciador, al intro, pues retoma de su memoria artificial esas operaciones, las realiza y cuando ha terminado, él solito manda a la impresora pues el resultado de esas computaciones. ¿Qué acaba de inventar Torres Quevedo? ¿Habrá inventado acaso el primer ordenador de la historia? En sentido actual, vamos. Bueno, pues no voy a ser yo tampoco el que lo diga. Nos vamos al Museo Nacional de las Técnicas de París, 1990, una gran exposición antológica sobre la máquina de calcular, desde Pascal hasta el ordenador. Bueno, a esta exposición no llevaron estas máquinas, no sé por qué, pero en el capítulo dedicado al ordenador, pues lo primero, el tiempo de los relés, ¿quién aparece? Pues ¿quién va a aparecer? Pues Leonardo Torres Quevedo. 1920, el español Leonardo Torres Quevedo construyó un aritmómetro electromecánico enteramente automático. Claro, y cuando íbamos a ver
el gran cuadro en la exposición, donde estaban todos los artilugios inventados hasta ese momento para eso, sustituir mediante máquinas al pensamiento humano en las cuestiones de cálculo, pues veíamos arriba a la izquierda las piedecitas, los cálculos, las piedecitas, y veis ahí el camino en rojo hasta el ordenador actual. Lo estáis viendo bien, ¿verdad? No digáis mentiras, que no lo veis, ya os lo amplío, ahora sí lo veis. Bueno, pues estamos viendo la máquina de diferencias, por la izquierda, de Babbage, fracaso, las máquinas analíticas de Babbage, fracaso, ¿y qué viene en el camino hacia los ordenadores actuales? ¿Qué estáis viendo? Sí, el Mark I y el ENIAC, pero esos son los años 40, la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tenemos en 1920? El primer ordenador de la historia, claro que sí, el de Torres Quevedo. Este es nuestro Torres Quevedo. Bueno, el ajedrecista anterior, ¿os lo habéis creído? Bueno, porque lo decimos todos, que era un ajedrecista, pero en realidad no lo veíais, ¿no? Ahora sí, el que hace ya con la ayuda de su hijo en 1922, lo veis perfectamente, veis el tablero, ahora no hay que enganchar o desenganchar las piezas, con electroimanes, cuando nosotros levantamos nuestro rey y lo posamos, detecta la posición y mediante electroimanes la máquina mueve uno o mueve otro, la torre o el rey, hasta que nos da el mate. Y además es que en este caso el autómata habla, porque le ha puesto un gramófono que estáis viendo en el centro de la imagen y cuando no quiere dar el jaque, pues nos va avisando los jaques, hasta que nos da el jaque mate. Claro que Torres Quevedo ha hecho algo muy importante. Bueno, pues esa máquina hasta este momento, hasta 1978, pues jugaba aceptablemente y siempre ganaba. Y daba lo mismo que fuese plebeyo que fuese rey. El último en perder contra la máquina, veis, para regocijo de todos los que están alrededor, en el Palacio de Cristal de Madrid en 1978, pues fue el actual rey emérito Juan Carlos. Entonces un jovencito rey Juan Carlos, que perdió como todos porque la máquina no le iba a dejar ganar. Pero lo importante son los juicios internacionales, ¿verdad? Bueno, en 2012 Google quiso, le tocaba a España, que se conmemorase un hito en la historia mundial de la computación. Y preguntaron pues a Jorge, no me acuerdo cómo se llama exactamente, un catedrático de Teleco, que qué es lo que teníamos en España. Jorge se lo preguntó a mi padre y mi padre me preguntó a mí. Oye, vamos a ver, ¿Leonardo Torres Quevedo en 2012 tenía ya terminado algo? Hombre, yo busqué la documentación y dije, sí, el ajedrecista está terminado. Pero lo que pasa es que no quiere presentarlo en público, se lo cuenta a su hijo Gonzalo, que no se lo quiere presentar, porque a veces se atasca un poco. Entonces, que no es solo una cuestión de lubricación, sino es un poco más complicado. Entonces, que va a esperar hasta el año que viene. Pero en cualquier caso, en 1912 ya estaba el ajedrecista. Pues ya está. Se lo explicamos a los de Google y ¿creéis que lo han entendido o que no lo han entendido? Porque desde entonces, en el blog oficial de Google dice esto. Estábamos en 2012 conmemorando a Torres Quevedo como inventor del primer computer game de la historia. ¿Exageran un poco? Pues yo qué sé, no lo traduzcáis como videojuego, porque, bueno, es visual, pero no es un videojuego, sino un juego computacional, juego de ordenador. Este es el juicio que se merece hoy nuestro Leonardo Torres Quevedo. El campo de la navegación aérea, que es el que quiso resolver y para eso inventó el telequino, es algo en el que Leonardo da Vinci por fin ensayó algo. Sí, todos estos diseños sobre el vuelo de las aves y demás, pues él intentó pues, resolver el problema del vuelo. Lo intentó. Y fue además el único invento que sabemos que lo ensayó. No consigo mismo. Se lo puso a un ayudante, no se mató, afortunadamente. Solo se rompió una pierna y dejó de ensayar sus inventos. ¿Leonardo da Vinci se puede considerar un inventor? Sí, no inventó nada. Nuestro Leonardo analiza la situación del dirigible de Zeppelin que es deficiente, el de Santos-Dumont, que tampoco le convence en absoluto, y concibe un sistema que reúne las ventajas de uno y otro y elimina las desventajas. Lo presenta como patente, detallado, un tratado de ingeniería aeronáutica impresionante. Para él se crea el Centro de Ensayos de Aeronáutica y en el frontón Betty High construye el primer dirigible con la ayuda de Alfredo Kindelan. Un frontón Betty High que, como os decía, pues está vacío, ¿no? Y en marzo de 1905, pues esto es la escritura del propio Kindelan, que nos cuenta cómo le propuso Torres Quevedo, por mediación del coronel Urzaiz, pues ayudarle en la construcción del dirigible, ¿no? Y lo que ha concebido Torres Quevedo es una nueva incursión en el ámbito de la automaticidad. Un dirigible que se autorrigidiza él solo. Estáis viendo la imagen, son todos triángulos de cuerda cuyos vértices van todos asidos a tres largueros que van desde la proa hasta la popa. Y esos tres largueros van a constituir con esos triángulos una viga de sección triangular, pero hecha solo de cuerdas, de tal manera que es desinflable. Cuando lo inflemos, se van a ir tensando esas cuerdas, se va a ir autorrigidizando. Cuando la presión interior sea levemente superior a la exterior, pues va a funcionar como si fuese rígido.
pero admite impactos porque no tiene ni un solo elemento metálico, ¿no? Es decir, ha inventado los dirigibles autorrígidos. Pero claro, no inventa y ya está. Es que está construyéndolo y aquí vais viendo cómo se van tensando. En 1906, al sur del rastro, esa chimenea que veis por ahí es el gasómetro de Madrid, cerca de la Puerta de Toledo, va metiéndole gas a presión, gas del alumbrado, que ahí por eso fueron a la fábrica al gasómetro, y se va autorrigidizando el dirigible. Claro, ya esta patente mejora la del año 2, pues Torres Quevedo concibe otra nueva patente que presenta en Francia y en el Reino Unido en el año 7. Y para el año 8 ya hay un dirigible español. Es el más avanzado de su tiempo y los espías franceses están allí para hacer fotos sin que se entere nadie, se supone, porque luego, años después, lo van a trasladar a una postal. ¿Y esto dónde lo va a hacer Torres Quevedo? Pues Torres Quevedo lo va a hacer en Guadalajara con la ayuda de los militares, pero ¿desde dónde? Desde el Betty High. Es decir, durante al menos 5 años, el Betty High es el punto culminante, el centro de actividades de la obra de Leonardo Torres Quevedo. Se pelea con los militares, se lleva el globo a París, ensaya el globo a las afueras de París en 1909 y la Casa Astra le compra la patente, de tal manera que va a ser la Casa Astra la que desarrolle la invención de Torres Quevedo. ¿En qué momento? Pues en un momento en el que el resto de los dirigibles, los de Zeppelin, todos se accidentan, los que son más o menos evolución del sistema de Santos Dumont son deficientes, por ejemplo, el que ha comprado el ejército español una vez que ha echado a Torres Quevedo, y el sistema de verdad es el sistema de Torres Quevedo. Ese es el que es, digamos, el futuro. Pero además Torres Quevedo, cuando estudia un tema, en este caso el de la aeronáutica, lo estudia en su totalidad. Y ha encontrado que el problema que tienen la mayor parte de los dirigibles es el de la acampada al aire libre, porque claro, cuando tú estás en tu hangar, como si hace mal tiempo, no sacas el dirigible. Pero si has salido con el dirigible, cambia el tiempo, tienes una avería y tienes que descender, ¿dónde metes el dirigible? Pues si no tienes un hangar, vas a quedarte sin él, como pasaba con todos. Y entonces Torres Quevedo concibe el poste de amarre. Él dice, si yo tengo dentro de mi dirigible esa viga de sección triangular, que son solo cuerdas, yo puedo poner en la proa una anilla solidaria a esa viga de cuerdas, de tal manera que amarro la proa a un poste que puedo ir portando en un camión acompañando al dirigible, de tal manera que cuando lo amarre, ese dirigible va a funcionar como una veleta, se va a autoorientar siempre en función de la dirección del viento, presentando siempre la mínima resistencia y distribuyendo las tensiones a lo largo de toda esa viga interior. Claro, ha resuelto el tema del poste de amarre. Lo patenta en Bélgica, lo patenta en Francia, lo patenta en el Reino Unido, como no puede ser de otra manera. Un sistema portátil para los ejércitos de todo el mundo antes de que haya guerra, pero que Torres Quevedo, como tantos otros, saben que va a llegar en muy poquitos años. Esta es la idea de Torres Quevedo. Pero claro, esa patente que la estáis viendo del 2 de febrero de 1911, patente magnífica, perfectamente detallada, no es eso lo importante. Lo importante es que se materializa. Y que se materializa y se utiliza con el primer dirigible que compran los británicos, el Astra Torres 14 en 1913. Y lo más importante de todo es que es el sistema que hoy, en el siglo XXI, más de 100 años después, se sigue utilizando para amarrar al aire libre todos los dirigibles. Este, por ejemplo, estaba en el aeródromo de Villanueva del Pardillo en 2011. Este es nuestro Torres Quevedo, que sube el poste de amarre a bordo de un barco para concebir a modo de patente el primer barco portadirigibles a las puertas de la Guerra Mundial, en 1913. Bueno, pues nuestra Armada, casi 10 años después, porque en ese momento las armadas del mundo no se enteran de que puede ser útil, pues va a construir el portadirigibles y sobre todo portahidros Dédalo y lo va a llevar a la Guerra de Marruecos, y los dirigibles, no de Torres Quevedo, sino italianos, participarán en el desembarco de Alhucemas. Pero claro, es que la idea de Torres Quevedo es muy potente y los americanos al año siguiente van a construir también un barco portadirigibles. Bueno, van a poner un poste también ahí. Pero claro, es que la idea de Torres Quevedo es muy potente. Y para, pues eso, para la vigilancia costera, para la detección de submarinos con droga y con inmigración ilegal, pues los norteamericanos van a utilizar barcos portadirigibles en los años 80 y los años 90. Pero es que hoy los norteamericanos, para todas esas funciones, van a utilizar también barcos portadirigibles. Nuestro Torres Quevedo es un genio, se adelanta en décadas, bueno, casi en un siglo, al mundo entero. Pero la función de los dirigibles de Torres Quevedo sobre todo era la lucha antisubmarina.
¿Por qué una lucha antisubmarina? Pues porque si no hay radar, no puedes ver ni el telescopio, por supuesto, no puedes detectar un submarino desde la cubierta, no vas a ver el telescopio, mientras que desde un dirigible vas a ver la pluma, la flecha que va quedando con el telescopio en movimiento y sobre todo vas a ver el torpedo saliendo del submarino. Submarino que lance un torpedo con dirigibles por encima ya se puede despedir, porque no va a salir a superficie, lo van a bombardear, ¿no? Y los británicos lo entienden así y van a construir 30 dirigibles del sistema de Torres Quevedo de la serie Coastal. Como esos son pequeñitos, van a construir otros 18 de la serie North Sea, que estos pueden estar volando horas. Van a batir el récord mundial, uno de ellos, volando 4 días, 4 horas y varios minutos sin tocar tierra, con 2 tripulaciones alternándose. Entre medias, van a construir otros 10 de la serie Coastal Star. Estos podían volar día y medio, más o menos. Van a vender 4 a Rusia, antes de la revolución. Van a vender 1 a Estados Unidos. Bueno, ese 13 lo borrarán y pondrán un 14 inmediatamente. Es decir, el éxito de Torres Quevedo va a ser total. Pero es que además es la gloria de un inventor, es que se va a forrar, va a ganar una fortuna, no con los de los ingleses, que no le van a pagar un chelín, sino con todos los que se van a vender en Francia. Para que os hagáis idea, más o menos, un franco y una peseta estaban en esta época por el estilo, y por cada dirigible Torres Quevedo va a ganar, pues veis ahí, ¿no? Las dimensiones que tienen, más o menos 8.000 metros cúbicos. ¿Y cuánto cobra un catedrático de universidad de esa época en todo un año? Bueno, pues cuando no tiene trienios, 6.000 pesetas. Cuando ya tiene trienios, unas 8.000 pesetas. Si cada dirigible de Torres Quevedo va a cobrar Torres Quevedo 3 francos por metro cúbico, por cada dirigible va a cobrar 3 sueldos anuales de catedrático. ¿Estoy echando la cuenta, los que seáis catedráticos o profesores? Bueno, pues como va a construir 20 dirigibles que le van a pagar por todos ellos los francos correspondientes, podéis imaginaros que cobro 20 por 3 sueldos de catedrático. No está mal, ¿verdad? Toda una vida dedicada a esto. Bueno, pues el último por el que va a cobrar Torres Quevedo royalties va incluso a venderse a Japón. Va a cobrar de golpe 32.000 francos, a 8.000 francos peseta. Pues el sueldo de catedrático, pues ya veis lo que ganó solo con un dirigible, ¿no? Pero lo importante, de nuevo, insisto, no es que Paco os diga estas cosas. Lo que os está diciendo Paco es que el mundo se ha enterado de que esto es así. Y en España quizá no. Y cuando tienen que escribirse libros en francés o en inglés sobre cómo operaron para una armada o para la otra los dirigibles en la Primera Guerra Mundial en la lucha antisubmarina, lo que ponen en portada, como no puede ser de otra manera, son los dirigibles más eficientes que había de entre los distintos sistemas, los de Torres Quevedo. Este es nuestro Torres Quevedo, que su invención sigue funcionando en los años 30. Porque cuando las lanchas de la Cruz Roja que habéis visto, que son, digamos, las lanchas Zodiac, los dinghies, los veis llenos de aire, en realidad esas lanchas Zodiac son la evolución, la idea que tuvo un ingeniero de la casa Zodiac que tenía telas, lonas de sobra, una vez que montaron estos dirigibles que durante los años 30 se fueron construyendo por parte de la casa Zodiac de acuerdo con el sistema Torres Quevedo. Pero claro, tenemos que ir terminando. Y cuando hablamos de historia, todos queréis que lleguemos al presente y sobre todo que vayamos al futuro. Ya hemos visto que Da Vinci no era invento, que en realidad el único invento, y fracasó, fue intentando resolver el problema del vuelo. Sin embargo, hemos visto que Torres Quevedo en 1907 ya hizo pruebas en Guadalajara. Pues en Francia, en 2012, se hicieron pruebas con un dirigible, oye, que a mí como que se me parece bastante. Cuando hablé con los de Voliris me explicaron que lo habían descubierto por su cuenta porque no conocían la obra de Torres Quevedo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues tardaron 100 años en descubrir lo que Torres Quevedo ya había hecho 100 años antes. Bien. Este dirigible, por ejemplo, es uno de los que funcionaron en el norte de África, posesiones francesas en Túnez, en Argelia, en este caso en Baraki. ¿Y por qué pongo en Moscú? Pues porque 100 años después, la Sociedad Aeronáutica Rusa está construyendo dirigibles copia, evolución del sistema de Torres Quevedo. Y claro, yo le pregunto, a ver, ingeniero Fodorov, a mí esto me parece que se parece mucho a lo que hizo Torres Quevedo. ¿Habéis utilizado sus diseños? Me dice, querido colega, por favor, te adjuntamos bastante material detallado sobre el RFR, que ahora lo llamamos de esta otra manera, y efectivamente, los principios de diseño de Torres Quevedo se han utilizado ampliamente en su construcción. Siglo XXI, más de 100 años después. Bueno, pues este es nuestro Torres Quevedo, pero más, ¿verdad? Bueno, pues este dirigible pues fue muy curioso. Fue en Estados Unidos, el Pentágono quería llevar una megaestación de satélite de teledetección y demás para luchar contra los talibanes. Y sacaron a concurso pues este proyecto, más o menos más de 500 millones de dólares, que luego pues se duplicó, claro. Fueron 2 empresas,
Hybrid Vehicles y Lockheed Martin. Bueno, pues ganó la británica y el prototipo pues voló en 2012. Y en ese año, pues bueno, pues fijaros en esta imagen porque sucedió lo siguiente. Yo fui a dar una conferencia al norte de Londres, bueno, me habían invitado unos historiadores de la aeronáutica, donde estaban los grandes hangares, donde se construyeron los dirigibles de la época imperial, de los años 30 británicos, porque yo les había regalado estos libros en un congreso al que fui en Friedrichshafen, en Alemania. Entonces, pues ellos tenían estos libros y me dijeron, cuéntanoslo en Londres, ¿no? Y en el coloquio, pues me enteré de lo siguiente, ¿no? A través de Giles Camplin, que fue el que me inventó, de lo siguiente. Francisco estaba intrigado con la afirmación que hicisteis en el Annual General Meeting, donde di la conferencia, sobre las batallas legales que tuvieron lugar en Estados Unidos y cómo las fotos que habéis visto de los artículos sobre Torres Quevedo ayudaron a Roger. ¿Y este Roger quién es? Bueno, le gustaría saber qué es lo que pasó. Yo sé que a Roger estuvieron a punto de extraditarlo, pero es lo que sé. Probablemente no haya mucho que sea de dominio público, pero ¿le podéis contar un poco a Francisco qué es lo que ha pasado? Roger Munk era el ingeniero de Hybrid Vehicles que había ganado el concurso. Y claro, Lockheed Martin se había cabreado con Hybrid Vehicles y Northrop Grumman y había presentado una querella ante los tribunales por infracción de patentes. Y sucedió lo siguiente. Miren, no hay nada que se haya publicado sobre este affair entre Hybrid Vehicles y Lockheed. Lo que sí sé es que le di a Roger los dibujos sobre este dirigible que os acabo de enseñar y aparecían publicados en los artículos o los libros de Francisco, en mis trabajos, ¿no? Bueno, no saben, ellos dicen, no sé exactamente de cuál de estos trabajos. Lo que sí sé es lo siguiente, que Roger estaba encantado de recibir estas imágenes porque ilustraban lo que él estaba defendiendo ante los Courts of Justice de los Estados Unidos, que estos diseños no eran ni de Lockheed Martin, ni de Hybrid Vehicles, ni de Northrop Grumman, que ya lo había inventado Torres Quevedo 100 años atrás y que se habían seguido utilizando por lo menos hasta 1977 en ese dirigible rojo que os acabo de poner. Este es nuestro Torres Quevedo. Es un Cid que conquista batallas incluso después de muerto. Yo no tuve que ir a declarar, simplemente llevaron los libros y estaba clarísimo. Todo eso lo había inventado Torres Quevedo, ni Lockheed Martin, ni Northrop Grumman. Y cuando se llevó a Inglaterra el dirigible, el Highlander, que luego se accidentó, pues bueno, pues ya estaban de vuelta en casa ese dirigible que por dentro hereda soluciones de Torres Quevedo. Bueno, pues consideraciones finales, porque yo sé que queréis que hable esta mañana, pero os tenéis que ir a cenar. A Leonardo da Vinci hubo que descubrirlo muchos años después, no en vida, muchos siglos después, a finales del 19 y al 20. Hemos comprobado que da Vinci no es un hombre del Renacimiento, es un hombre que se adelanta a la modernidad, es la modernidad en el Renacimiento. A Torres Quevedo, que no lo conocemos en España lo suficiente por más conferencias que yo dé, hubo que, bueno, descubrirlo en Francia. Y tuvo que ser en Francia, en 1930, cuando Maurice Docan escribió esto. El sabio ingeniero español Leonardo Torres Quevedo debería ser considerado el más prodigioso inventor de su tiempo. Un francés lo tuvo que decir de un español, cuando Torres Quevedo es el inventor, por ejemplo, del teleférico para personas. Bueno, yo os pregunto, porque se lo preguntaba Maurice Docan, ¿no deberíamos considerar a Torres Quevedo el más prodigioso inventor de su tiempo? Y voy más allá. ¿No debiéramos considerar a Da Vinci y a Torres Quevedo simultáneamente, inseparablemente, como los dos grandes genios con ese nombre y que deben ir siempre juntos? Bueno, pues yo hago la pregunta, pero la respuesta está en vuestras manos. Muchas gracias. Bueno, antes de pasar al coloquio, recordar a los asistentes que deben asistir también a la conferencia de la semana que viene, Proyecto Cármenes, búsqueda de exoplanetas en enanas rojas, por Enrique Díaz Alonso, el martes 24 a las 19:30 horas. Y ahora, pues atento a lo que me podáis querer preguntar. Tengo aquí en la tablet, digamos, el YouTube y el chat de YouTube. Paco, entonces, pues las preguntas que queráis hacer. Paco, muchas gracias por tan espléndida conferencia. Realmente, bueno, los compañeros de la agrupación te querrán, estoy seguro, hacer preguntas, a ver cómo te las hacemos llegar, porque esto de la no presencia tiene sus problemas también de contactos. Oye, una cosa, tu visión sobre, bueno,
me adelanto a mis compañeros, quizás no debía de hacerlo. Me ha parecido completamente nueva y subyugante la idea que das tú sobre el origen, sobre el porqué de la sonrisa de la Mona Lisa. Eso realmente yo nunca lo había oído, y mira que se ha escrito sobre el tema, ¿eh? Se ha escrito Bueno, mucho. ¿Tú vas sí. a publicar esto próximamente? ¿O tú piensas? Pues en realidad sí. Muchas gracias por esa pregunta, como dicen los políticos, muchas gracias por hacerme esa pregunta, ¿no? Esto va a salir publicado en diferentes medios, por ejemplo, en la revista Altamira del Instituto de Estudios Montañeses, porque me honraron haciéndome miembro correspondiente y el discurso inaugural, el discurso de ingreso, pues fue sobre estos temas. Entonces, eso saldrá publicado en la revista Altamira, que es el nombre de la revista del Instituto de Estudios Montañeses, pues en los próximos meses. Y luego, como en Italia se estaba conmemorando el centenario de Da Vinci, pues me pidieron desde la Embajada de España en Roma y la Sociedad de Científicos Españoles, Investigadores Españoles en la República Italiana, que participase en una jornada que se hizo en la Real Academia de España en Roma sobre estos temas, sobre Da Vinci. El tema era Da Vinci, pero claro, teniendo a nuestro Leonardo, pues me dijeron, pues cuéntanos esto, más o menos esta conferencia que os he contado. Y ahí, pues me han pedido que se publique también mi conferencia y las demás conferencias de la jornada, de modo que saldrá en un libro también todo esto publicado. Voy leyendo las distintas preguntas que han vale. la gente. Mira, bueno, lo primero, muchísimas gracias por la conferencia, fantástica, genial como de costumbre, interesantísima. Decididamente las grandes gestas históricas de los españoles son dos, el descubrimiento y el olvidamiento. Sí. Gracias, preciosa conferencia, bien por Francisco González, como todas las suyas, buenísimo. Diego Higuera, muchas gracias. Pablo Otero tiene una primera pregunta. A ver. ¿Ha habido algún intento de reservar alguna parte del Betty Jais para recordar a Torres Quevedo? Ha sido una gozada escucharte por tu conocimiento, pasión y visión pedagógica. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a Pablo. Vamos a ver, intento, por mi parte, sí, claro, yo cada vez que doy una conferencia digo, hay que recordar la figura de Torres Quevedo. Me consta que el Ayuntamiento de Madrid tiene esto en mente, que entienden que en la rehabilitación que se está haciendo del frontón Betty Jais se han invertido muchísimos millones porque se expropió malamente y los jueces dictaminaron que estaba mal expropiado y hubo que indemnizar a los propietarios anteriores con una millonada. Y luego la reforma o la primera fase de reforma para, bueno, que no se cayese lo que había, ¿no? Pues ha costado, creo que oficialmente 5 millones y pico, no sé si son 5, 7, 9, en fin, los que sean, y todavía hay que gastarse otros tantos en lo que se vaya a hacer. Entonces yo he propuesto que en esa reforma que se vaya a hacer, cuando se complete, pues se guarde un espacio a la figura de Torres Quevedo. Yo creo que el ayuntamiento lo tiene claro, son sensibles. El propio alcalde ya participó cuando era director general de Patrimonio en la declaración de bien de interés cultural y yo creo que en el ayuntamiento son absolutamente conscientes de que hay que recordar a Torres Quevedo. El cómo siempre es complicado, después de tantos millones que se han dedicado, pues ¿qué se hace con eso, no? Como digamos, el distrito de Chamberí necesita equipamiento cultural, pero bueno, siempre el dinero público pues hay que ver qué se hace con él. Se puede dedicar un espacio a una exposición permanente, más o menos, se le puede hacer un busto, un monumento. Yo, por supuesto, he puesto a disposición del ayuntamiento pues todo mi material para hacer reproducciones de patentes o lo que haga falta, o diseño de exposición. Yo estoy a disposición de las autoridades, por supuesto. Yo creo que algo se va a hacer y el ayuntamiento lo va a hacer. ¿El qué? Pues no lo sé. Pero seguro que algo se va a hacer. Así que, Pablo, muchas gracias por dejarme pues, decir esto, porque yo creo que es, vamos, seguro que la figura de Torres Quevedo se va a recuperar y se va a recordar in situ allí. Yo tengo una pregunta que te he preguntado como José Prieto, ¿no? Dice, sí. En el cuadro de las vírgenes que mostraste al principio, ¿el cuadro de Londres se atribuye a Leonardo o no? Sí, porque existen en los muchos manuscritos la idea de que le encargan una segunda versión de la Virgen de las Rocas
Entonces, pues han decidido que esa no es obra de taller, sino que es obra de Leonardo. Si miráis, da lo mismo, es que da lo mismo la página web, más seria o menos seria, Wikipedia, por ejemplo, pues veréis que la inmensa mayoría de las obras de arte de Leonardo son atribuciones posteriores, ¿no? Y está muy bien, claro, la National Gallery pues quiere que ese cuadro sea de Leonardo y original. Pero son precisamente los geólogos los que, analizando esa obra, dicen que de ninguna de las maneras la de la National Gallery puede ser la obra de Leonardo, porque Leonardo tenía la mente de un geólogo. Y todas las realidades geológicas que hay allí son unas aberraciones desde la perspectiva de la geología. Empezando por lo que os he enseñado yo, ¿no? La superficie en la que están, las rocas, por llamarlo así, en la que se están sosteniendo las personas. No tiene ningún sentido geológico. No es la mente de un Leonardo que ha sido capaz de hacer la primera versión la que ha pintado eso. Hoy eso está más que por parte de la geología discutido absolutamente. Y si se mantiene, pues es porque, claro, entre una copia o tener un original de Leonardo, pues claro, hoy eso es una diferencia significativa. Francisco Beltrán, muchas gracias. Paco Mota, una pregunta para ti. Dice, ¿cómo resolvió LTQ el problema de codificar las instrucciones del ajedrecista en un tiempo en el que ni siquiera existía el concepto de software, ni siquiera el transistor? Sí, se supone, el LTQ, claro. Sí, el ajedrecista es un autómata electromecánico. Es decir, que todo van a ser, como muy bien decía en la exposición del año 90 en París, relés. Sí es y no es. Es decir, van a ir funcionando con relés. Es decir, que todo va a ser una acumulación de. No es en realidad el comportamiento más rápido. La máquina siempre te va a ganar porque tiene de alguna manera implementado un programa, si queremos llamarlo así, para ir dándote los jaques y no ahogarte el rey. No va a ser en el menor número de jugadas, pero siempre va a tener un comportamiento condicional al movimiento del humano, va a tener esa interpretación condicional y va a responder a continuación. Son todo cuestiones electromecánicas, cuestiones de sí es y no es, que diríamos hoy en día, si queréis, encendido ya son circuitos que se encienden y se apagan, digamos. Pero vamos, esto habría que hacerlo con esquemas. Yo creo que eso lo puede ver donde en el libro de García Sánchez Mases está perfectamente detallado. ¿En qué otra, dónde lo puede, no sé, así, para que vea, digamos, los esquemas, ¿no? ¿Dónde están? También están en el libro de mi padre, en el Banco Exterior. Ahí puede ver todos los esquemas para que se haga una idea. Es de 1992, Leonardo Torres Quevedo, Fundación Banco Exterior. Ahí también tiene, para que vea exactamente lo que él quiere ver. Miguel Ángel Limón, magnífico, tendré que reverlo para asimilarlo mejor. Lorenzo Umbría, gracias, Miguel Ángel. Dice, ¿qué queda, además de un pequeño homenaje en su pueblo natal, que recuerde en España la figura de Torres Quevedo? Bueno, Lorenzo Umbría, pues muchísimas gracias por la pregunta, porque es que parece que las hemos pactado. Leonardo Torres Quevedo nace en Santa Cruz de Iguña, en el Valle de Iguña, en Cantabria. El río Besaya cruza el Valle de Iguña. Y fallece en 1936. Entonces, preparando el cincuentenario del fallecimiento, mi padre concibió un montón de actividades y, entre otras, pues la erección de un monumento dedicado a la figura de Torres Quevedo. Su idea inicia, un monumento en bronce por suscripción popular, 2,20 metros de alto. Su idea inicial era aprovechar que en la plaza de Santander, de la plaza del Ayuntamiento de Santander, iban a hacer un parking y, por tanto, trasladaron a un cuartel la estatua del general Franco, que presidía como la mayor parte de las estatuas de las plazas de España, ¿no? Importante, la plaza de los ayuntamientos tenía una estatua de Franco. Bueno, se habían eliminado en muchos sitios, pero en ese año 85-86, todavía en Santander no. Pero la habían retirado para para hacer un parking. Y mi padre dijo, bueno, no lo volváis a poner, dejar la estatua en un cuartel o donde sea, así nos quitamos un problema y ponemos la estatua de Torres Quevedo, que ya os la regalo yo, y además por suscripción popular. La persona más importante que ha dado Cantabria, pues tiene un monumento en la plaza más importante de la ciudad más importante, que es Santander. Bueno, os podéis imaginar en el año 86 lo que pudo pasar ante esa propuesta, básicamente porque era alcalde Juan Ormaechea, que los que sois mayores pues recordaréis a quién era Juan Ormaechea, ¿no? Llamadas de teléfono inapropiadas a cualquier hora, amenazas, multas, bueno, todo eso. Total, que no se pudo poner allí. Y la llevó a Santa Cruz de Iguña y dijo, bueno, pues lo ponemos al lado de su casa natal. Es decir, que desde
18 de diciembre del año 1986, hay una estatua de Leonardo Torres Quevedo en el Valle de Iguña, en Santa Cruz de Iguña. Pero eso no es lo más importante. Aprovecho para decir que el esfuerzo inicial de mi padre pues, ha ido materializándose en distintas cuestiones y, en concreto, el Gobierno de Cantabria, 3 consejerías, con los cambios ahora son 2, están financiando, subvencionando la creación en el Colegio Leonardo Torres Quevedo, la concentración escolar del Valle de Iguña, que se llama así el colegio, entre otras cosas, porque mi mujer era maestra en ese colegio y consiguió que le pusieran ese nombre en 1989. Mi mujer había nacido allí, en el Valle de Iguña, a 400 metros, pues estamos creando un espacio expositivo dedicado a Leonardo Torres Quevedo. Es decir, que como novedad os anuncio que los niños del Valle de Iguña van a hacer de anfitriones de todos los niños, de todos los colegios de primaria que quieran ir allí a conocer la obra de Torres Quevedo, porque los monitores, que habrá adultos, van a ser nada comparado con los monitores que estamos formando, que son niños anfitrionando niños y dando a conocer a niños la obra del más prodigioso inventor de su tiempo, nacido en el Valle de Iguña. Es decir, que muchísimas gracias, Lorenzo, por la pregunta, porque efectivamente en su Valle de Iguña natal estamos haciendo una tarea que yo creo que va a proyectar la figura de Torres Quevedo al ámbito escolar, que es donde hay que convencer a los niños. Nosotros ya somos muy mayores, pero todos los escolares de España, en particular los de Cantabria, no pueden terminar la primaria sin conocer la figura de Torres Quevedo. Francisco de Paula hace una sugerencia. ¿Qué tal si en el Betty Jay se colocara sobre él, sobresaliendo del lugar, un dirigible real de los de Torres Quevedo? Bueno, hoy en día se llenarían de helio. El helio, como todos sabéis, es carísimo. Creo que no podemos desperdiciarlo en una escultura. No sería necesario hoy. No podemos rellenarlo de cualquier otra cosa. Construir un dirigible del sistema de Torres Quevedo puede ser muy caro, pero existe la infografía, existen los hologramas, existen 1000 técnicas hoy para poder hacerlo sin tener que construir un dirigible de un montón de metros de largo y que además, oye, que eso el viento lo mueve y se lo lleva, ¿no? Pero es más sencillo, si la idea que está diciendo Francisco de Paula es magnífica y lo hemos propuesto nosotros también. Torres Quevedo tiene muchos inventos, el dirigible es uno de ellos, pero otro es la barquilla del transbordador, por ejemplo, del Niágara. Ese arco que hace la barquilla es una solución que se acerca, dicen los especialistas en estructuras, a la resistencia estructural ideal del número de Mitchell. Es decir, esa estructura en abanico de Torres Quevedo que él utiliza para la barquilla del transbordador del Niágara y antes en el Montulia. Bueno, pues esa estructura se ha utilizado para la rehabilitación y ponerle una cubierta al Museo de Historia de Hamburgo. Y el Museo de Historia de Hamburgo tiene esa cubierta basada en el sistema de Torres Quevedo, que ha recibido además el Premio Internacional en 1990 del Instituto de Ingenieros Estructurales Mundial. Es decir, que ha sido hasta premiada, sin reconocer la obra de Torres Quevedo o la influencia de Torres Quevedo en el proyecto. Slide ganó el premio, pero no se acordó de Torres Quevedo. Es decir, que esa cubierta que está basada en el diseño de Torres Quevedo se podría poner para cubrir el Betty Jay. Porque si no se cubre el Betty Jay no se va a poder utilizar nada más que en contadas ocasiones y la ciudadanía no lo va a poder disfrutar. Entonces la idea es que lo puedan disfrutar en cualquier momento y para eso tiene que estar cubierto. Pues qué mayor homenaje a Leonardo Torres Quevedo que cubrirlo con una estructura que encima ha sido premiada mundialmente sin reconocer su nombre, ¿no? Pues eso en el artículo ese en Los Cántabros también lo hemos destacado como posibilidad. Hemos puesto imágenes y demás. Así que, pues, Francisco, pues muchísimas gracias por la pregunta. Yo dirigible no tanto, pero bueno, sí por lo menos una cubierta basada en sus estructuras de sus transbordadores. No. Paco Mota da las gracias y hace otra pregunta. ¿Qué nos puedes decir de la relación personal, si la hubo, o profesional, que alguna hubo entre Leonardo Torres Quevedo y Emilio Herrera? Bueno, debo decir aquí que Paco Mota es muy buen amigo mío, pero no hemos pactado la pregunta, ¿eh? Lo mismo que hemos dicho y tenemos en pantalla que tenéis que asistir a la conferencia de Enrique Díez la semana que viene, pues yo os puedo decir que, pero creo que Paco no la ha debido ver, esa conferencia, existe en vídeo la conferencia que responde a esa pregunta, porque la di en Granada precisamente porque Emilio Herrera es granadino, intentando responder a una duda que los biógrafos de Emilio Herrera se hacían. ¿Cómo es posible que en todo el archivo de Emilio Herrera no exista ni una sola carta de Torres Quevedo y en el archivo de Torres Quevedo no exista ni una sola carta de Emilio Herrera?
cuando todos sabemos, pues eso decimos, que cuando Emilio Herrera en 1918-1919 propone un sistema de transporte transatlántico mediante un dirigible, toda la prensa publica que lo está haciendo desarrollando el sistema de dirigibles que os he contado de Torres Quevedo y en colaboración de alguna manera con Torres Quevedo. Bueno, pues ese digamos, es el punto de contacto de ambos dos más importante. Luego Emilio Herrera ingresa en la Academia de Ciencias en 1933, 34, 33 o 34, siendo Leonardo Torres Quevedo el presidente. Y en el discurso de ingreso, sin embargo, aunque va a hablar de la historia de la aeronáutica española, va a decir que toda la historia de la aeronáutica española se basa en su superior, el general Vives. El general Vives es el que ha expulsado a Torres Quevedo de Guadalajara y por eso se tiene que ir a Francia en 1909. Entonces, con estos dos extremos, yo construí toda la conferencia que podéis ver en vídeo, porque está en la Universidad de Granada, de 1 hora y pico, como esta, más o menos, las relaciones entre Torres Quevedo y Emilio Herrera, que fueron bastantes, aunque no tienen nada que ver con lo que tópicamente se ha escrito y se ha repetido una y otra vez. No solo no colaboraron, sino que Torres Quevedo se va a sentir ofendido por Emilio Herrera, intentando desarrollar a partir del sistema de Torres Quevedo una línea transatlántica de dirigibles. Y Torres Quevedo va a proponer su propia línea, su propio proyecto de dirigible, el modelo Hispania. Bueno, es un resumen de esa conferencia que, bueno, pues pueden ver, cualquiera lo puede ver porque eso está en internet y lo pueden ver. En cualquier caso, la mayor parte de las conferencias en vídeo que están sobre Torres Quevedo las pueden ver, pues las tenemos subidas en un enlace en nuestra web, www.torresquevedo, todo con minúscula, torresquevedo.org. Entonces, en esta web que hace Joshua Aranberri, que es el administrador, profesor de la Universidad del País Vasco, arriba a la derecha tenéis un enlace, pues yo no sé si ya van 30, 32, no sé cuántas van, un montón, conferencias sobre Torres Quevedo que he ido dando. Y una de ellas es esta. Emilio, las relaciones, ¿cómo se llamaba? Bueno, era resolviendo incertidumbres o algo así, incógnitas aeronáuticas. Las relaciones de Torres Quevedo y Emilio Herrera resolviendo incógnitas aeronáuticas. Bueno, pues no hay más preguntas. Yo tenía una pregunta. ¿Por qué discutieron el general Vives y Torres Quevedo? Sí. En realidad, la discusión fue continua y empieza en 1902. Eso lo tenéis también en nuestra web, los artículos, pero eso lo publiqué en 2002 en la revista JUL, la revista de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, que la podéis descargar en internet, está completamente libre. Y luego en 2010 o 11, bueno, por ahí más o menos, en la revista Aeroplano, del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire. En esas dos revistas está contada esta historia. Pero en síntesis, Torres Quevedo propone un dirigible en 1901-1902 cuando Pedro Vives solo está jugando con globos aerostáticos. Torres Quevedo solicita permiso para llevar su proyecto a Guadalajara y Vives dice que no. Cuando Torres Quevedo tiene dinero y está Quindelán colaborando con él y ya ha aprobado y ha inflado el dirigible en Madrid, en el gasómetro, ya sí le da permiso para llevarlo a Guadalajara. Pero de nuevo, hay muchos celos porque Torres Quevedo lleva un dirigible y Vives solo tiene globos. De modo que cuando el éxito de Torres Quevedo en 1908, con esa prueba que habéis visto, que los espías franceses hacen fotos, es total, el Ministerio de Fomento, que es de quien depende el Centro de Ensayo de Aeronáutica, decide poner un nombre a ese dirigible. Y el nombre que pone es Leonardo Torres Quevedo, claro, dirigible Torres Quevedo. Para entonces, Quindelán se había creído que había sido inventor de un dirigible y lo había dejado por escrito. Y en la prensa se había publicado que Quindelán había inventado el globo dirigible. Mientras que en esa orden, dando nombre al dirigible, lo único que se dice de Quindelán es que ha colaborado en los ensayos a las órdenes de Torres Quevedo. Se cabrea Quindelán y le pregunta a Vives, al general Mourelo, al general Marvá, que si eso es justo. Y como Vives le tenía ganas a Torres Quevedo, pues le dan la razón a Quindelán diciendo no es justo, te han engañado, esto es una humillación, etcétera. Y entonces, pues a Torres Quevedo, de una manera u otra, con la dimisión de Quindelán, pues no es que sea expulsado, pero estaba implícito, es expulsado de Guadalajara. Es decir, se convierten en ese momento en enemigos. Pero la situación no acaba ahí. En 1909, Torres Quevedo lleva su dirigible a París y triunfa. Y la Casa Astra le compra el sistema. En ese mismo 1909, la Casa Astra le está vendiendo al coronel Vives y a Quindelán un dirigible defectuoso, un desastre de dirigible
que van a ganar mucho dinero la Casa Astra endiñándoselo, perdonad la expresión, al ejército español. Mientras la Casa Astra va a empezar a construir los dirigibles de Torres Quevedo que os he enseñado, el ejército español tiene que estar recibiendo críticas una detrás de otra porque ese dirigible fracasa y se están, venga a gastarse dinero en otra vuelta y demás. Es decir, que Vives va a recibir palos por todos lados y Torres Quevedo va a triunfar. Bueno, todo esto lo he abreviado, está también en conferencias completas que lo pueden ver y se puede leer en artículos una y otra vez. En cualquier caso, el desencuentro entre los dos va a ser total y va a perdurar hasta los años 20. Pues muy bien, no hay más preguntas. Aquí un comentario de Pablo Otero que dice que en la propia Facultad de Educación te encuentras trabajos que citan a Da Vinci o a Ashby o a otros para hablar de robótica y ni una mención a Torres Quevedo. Sí, claro, me lo vas a contar a mí, que estoy en la Facultad de Educación desde hace 30 años. Pero ¿qué le vamos a hacer si no te escuchan y no te... No. Bueno, yo, en fin, no me voy a tirar más de los pelos porque ya me quedan pocos. Lo que puedo hacer es seguir dando conferencias, intentando, pues eso, difundir la figura y, bueno, poco a poco, pues conseguir que el mundo se entere. En la Facultad de Educación he puesto varias exposiciones sobre Torres Quevedo. Lo que pasa es que, bueno, pues yo qué sé, no las habrán querido ir a ver o... No, ¿qué le vamos a hacer? Bueno. Oye, Paco, pues muchas gracias. Magnífica conferencia. Pues gracias a vosotros, porque a mí me encanta dar conferencias y difundir la obra de Torres Quevedo, con lo cual me habéis hecho feliz.